Primer libro de Samuel, capítulo 22, nos dice la Escritura que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue de allí David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Hemos estado viendo cómo David huyó de Israel a territorio filisteo, a la ciudad de Gat, de donde era natural Goliat, llevando la espada de Goliat en su mano, las mentiras que tuvo que realizar durante toda esa época de su vida, cómo Dios le empieza a restaurar y cómo desde allí David vuelve a territorio israelita para refugiarse en la cueva de Adulam. En su huida ha mostrado que actuaba sin sabiduría. Esto es lo que hemos estado viendo en nuestros últimos sermones. Hemos visto también cómo Dios no deja a su pueblo de su mano, y le vemos ahora en esta cueva donde va a recuperar su relación con Dios, donde va a hacer uso de los medios de gracia, y será aquí en su época, en esta cueva, donde va a escribir 2 de los salmos que componen las Sagradas Escrituras. Dijimos también en nuestro último sermón que Dios no nos quita las aflicciones, como a David no le quitó las aflicciones a pesar de ser él el siguiente rey de Israel, sino que nos da los recursos en medio de la aflicción, nos da los recursos que necesitamos para hacer poder frente a las aflicciones. Aunque David había sido escogido y ungido para ser el rey de Israel, tuvo que hacer frente a numerosos problemas antes de que pudiese tomar el trono y hacer frente a sus responsabilidades como rey para el que había sido puesto, para el que había sido ungido. En la cueva de Adulam estuvimos viendo cómo se le unieron cierto tipo de personas, y prestábamos atención al tipo de personas que se unieron aquí a David. Nos dice que eran afligidos, endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y estos son unos términos más que adecuados para describir la condición de aquellos que son conscientes de su situación cuando son llamados por Cristo, que es exactamente lo que éramos nosotros: afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Y estuvimos viendo todo lo que esto implicaba respecto a la salvación, como de la misma manera que David cogió a estos 400 hombres que le sirvieron con fidelidad, como Dios también llama a su pueblo de entre todo el mundo, los que están endeudados, afligidos y con amargura de espíritu, para hacerlos sus siervos. En aquellos hombres había un corazón dispuesto, en el que ya había trabajado la providencia para llevarles a esa convicción de necesidad. De ahí que no podamos perder de vista la obra general que Dios hace a través de su providencia para ir llamando a su pueblo. Como aquellos que estaban lejos, en países perdidos, todos aquellos que Dios ha llamado a través de su providencia, irán escuchando el mensaje del Evangelio y vendrán a Cristo. Ellos asumieron, estos 400 hombres asumieron que ahora su posición era la de siervos y soldados de David. Determinaron en su corazón ser fieles y leales a la autoridad de David, y se sometieron voluntariamente a su jefe, David. Esto es lo que se espera, decíamos, de aquellos que han sido llamados a la salvación, que se sometan a Cristo no como su Salvador. Todos decimos: Cristo es mi Salvador, genial, sino a Cristo como nuestro Señor, que es distinto, porque eso requiere obediencia. La salvación me la dan. Si Cristo es mi Señor, soy yo quien tiene que dar la obediencia. Mencionábamos 3 cosas que estos hombres encontraron en David. La primera es que él le dio sentido a su vida. La segunda, que había una razón legal por la que luchar a favor de su reino. Y la tercera, una esperanza para el futuro. Son esas 3 razones que también Dios da a todos aquellos que le siguen. De manera que cambió por completo su motivación y su utilidad para el reino.
estas personas que estaban afligidas, endeudadas y en amargura de espíritu, les fue dada una visión completamente distinta de la vida y una razón. Esto es lo que hace también el Espíritu Santo cuando regenera al pecador. Le hace una nueva criatura. Cambia por completo su motivación. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué las hacía antes? ¿Y por qué causa las hago ahora? ¿Cuál es mi motivación para hacer las cosas? Le hace nacer a otra vida, de manera que su mente es renovada. Ya no piensa como antes. Ya ve cuál es la voluntad de Dios y aplica principios para todo lo que tiene que ver con su vida. Y también pone en su corazón una razón por la que luchar y le da esperanza. Esto lleva a cada uno de los creyentes a ser útiles al reino de Cristo, como estos 400 hombres fueron útiles al reino de David. Hoy vamos a estudiar dos aspectos que destacan en nuestro texto. El primero es la universalidad de la salvación. Y el segundo que vamos a tocar es la atención que esa salvación presta a los principios de autoridad. Así que vamos a ver nuestro primer punto, la universalidad de la salvación. Como todos recordamos, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Su simiente era Cristo, no eran los judíos, no, era Cristo. La simiente de la que habla Pablo es Cristo. La referencia de esa simiente, identificada con nuestro Señor, sería la que daría la salvación y esparciría la salvación a los cuatro confines de la tierra. Él sería la cabeza sobre la que la salvación se llevaría a cabo. Esto implica que la salvación no iba a ser una prerrogativa exclusiva del pueblo judío. No. Hoy todavía se levantan muchos judaizantes que dicen que esto tiene que ver con el pueblo de Israel y que solamente es para ellos y nosotros somos... No. La salvación, tal y como se le prometió a Abraham y al resto de los profetas, iba a ser extendida hasta lo último de la tierra. Gente de toda tribu, linaje, pueblo, lengua y nación iban a ser los verdaderos miembros de la familia de Dios, descendientes por la fe de su padre Abraham. Por lo tanto, eso rompía con la tradicional convicción judía de la que solo ellos eran pueblo de Dios porque eran judíos, por causa de su nacimiento. Y por lo tanto, como mi pasaporte dice que soy judío, yo soy judío. Yo soy salvo. No, dice el Señor. Así que, sin perder de vista esta promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, sin perder esto de vista, que Dios salvaría también a los gentiles, vemos que en su huida David no se queda mucho más tiempo en la cueva de Adulam. Entonces tiene una idea algo más coherente que las anteriores, que le lleva a territorio moabita. Estando como estaba con su familia, con sus padres, padre, madre y hermanos, David considera que lo más prudente es refugiarse en Mizpa con el rey de Moab. Este país era enemigo de Saúl, como lo eran los filisteos y como lo era todo aquel que rodeaba el territorio de Israel. Por lo tanto, tenía sentido refugiarse en territorio moabita, ya que Saúl no buscaría a la familia de David en medio de sus enemigos. Por lo menos tendría que presentar batalla a los enemigos y eso le frenaría bastante. Pero además había una razón de mucho peso para tomar esta decisión por parte de David e irse a Mizpa, territorio moabita. Y esta razón no era otra sino el hecho de que por las venas de David corría sangre moabita. Esto era importante, y esto es importante que no lo perdamos de vista. Todos recordaréis a Ruth, la nuera de Noemí, que después de muerto su marido habían emigrado al territorio de Moab huyendo de las penurias de Israel. Se había ido con su marido y con dos de sus hijos, Malón y Kelión, y allí contrajeron matrimonio con dos mujeres moabitas. Su marido murió, sus dos hijos murieron. La mujer, desolada y viendo que había más perspectivas en el territorio de Israel, decide volver a Israel. Y entonces envía a sus nueras en paz para que se puedan volver a casar. Y Ruth, recordaréis sus famosas palabras. Ruth no se quiere ir y le dice: mi pueblo será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces Ruth acompaña a Noemí hasta el territorio de Judá.
Allí todos recordaréis cómo en los campos de Belén Ruth encuentra a su siguiente esposo, Booz, con quien se casó y con quien tuvo hijos. Su primogénito, Obed. Obed tiene un hijo, Isaí. Isaí tiene un hijo, David. De manera que Ruth era su bisabuela. Por lo tanto, por la sangre de David corre, por las venas de David corre sangre moabita. Esto es lo que le permite a David entrar con bastante soltura en territorio moabita. Efectivamente, porque él también pertenecía de alguna manera a la nación moabita. Esto nos muestra que en su misericordia y de acuerdo a sus promesas, Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores, no a judíos también, pero no solo a judíos. Envió a su Hijo a salvar a pecadores. Su salvación no está condicionada a tener un pasaporte de un determinado país, sino que Cristo vino a salvar a la descendencia de Abraham, el padre de la fe, y por medio de la fe a todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Es importante remarcar este aspecto para recordar, por tanto, que en los ascendientes de David no encontramos pura sangre israelita, no. Encontramos más linajes de otras sangres y de otros pueblos. Según nos narra a propósito Mateo, cuando empieza a escribir su evangelio, nos va citando la línea genealógica de la cual vendría el Cristo, el Mesías, el ungido. Y curiosamente en ella aparecen 3 mujeres, algo que para los judíos no era habitual. Los judíos no nombraban a las mujeres, que va, pero Mateo sí que las nombra, y lo hace con un propósito específico. Estas 3 mujeres son Rahab, la ramera, que desciende de la línea genealógica de la que vendrá David y de la que vendrá el Cristo. Era de Jericó, por lo tanto no era 100% judía, no. Dios trajo de otros pueblos a gente para la salvación. Recordaréis también el pecado de Judá y Tamar, quien se acostó con ella por un engaño y del que concibió un hijo. Este hijo también entra dentro de la línea genealógica, un pecado, pues entra dentro de la línea genealógica de David y de nuestro Salvador. Y la tercera que aparece es Ruth, natural de Moab, quien se unió al pueblo de Israel a través de su matrimonio con Booz y quedó incorporada a la línea genealógica de David y de quien también sería el Cristo. Esto nos muestra la sangre que también corría por las venas de nuestro Señor, según la carne. Si la salvación es para pecadores y pecadores de toda la raza humana, es natural que en la misma sangre humana de nuestro Señor hubiera ascendencia de otros pueblos, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sus ovejas perdidas están entre todas las naciones. Y a esos vino Cristo a buscar. El que David fuera rey de Israel y que la promesa hacia David es que de su descendencia levantaría un rey que tendría dominio eterno, nos muestra que David reinó con sangre de otros pueblos en sus venas, y que el Hijo de David, nuestro gran Salvador, vino a rescatar no a los judíos, sino a todos aquellos que estaban perdidos, sin importar su nacionalidad, su color de piel, la época en la que hayan nacido. Vino a rescatar a pecadores, y que en su propósito eterno y de acuerdo a su voluntad determinó salvar por nombre a aquellos que en su voluntad estuvo el hacerlo. Durante este periodo David fue acercándose a Dios para recuperar sus fuerzas y para poder hacer frente a las batallas que se le iban a ir presentando por delante. Al alimentarse de Dios adquirió fortaleza, pero vemos como antes no usaba los medios de gracia, mentía y hacía cosas incoherentes con lo que era su deber, y cómo ahora empieza a usar los medios de gracia y su mente ya es cambiada, ya empieza a actuar con un criterio marcado por la sabiduría y por el temor de Dios. Esto le confirmó para llevar a cabo su deber y le capacitó en su determinación para no ceder a la presión, a la frustración o al desánimo hasta que fuese coronado, tal y como había sido establecido por Dios como rey de Israel. Pero fijaos que Dios no le evitó los problemas. Dios le capacitó para los problemas. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Dios no nos quita los problemas, nos capacita para hacer frente a los problemas.
Dice Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Vosotros habéis visto a alguien que vaya a las Olimpiadas, que tenga que correr los 1000 metros lisos y que se pase los 4 años anteriores comiendo hamburguesas todos los días y durmiendo 14 horas al día y viendo la tele? Eso es imposible. ¿Cómo nos podemos ejercitar nosotros para las aflicciones y para la vida en el mundo donde Dios nos ha puesto si no somos sometidos a pruebas? ¿Cómo podemos ejercitarnos? ¿Cómo podemos ejercitar los músculos de la fe? ¿Cómo podemos hacer frente a todas las batallas que se presentan delante de nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo si no es estando en la misma batalla y ahí ejercitándonos para lo que nos espera? De manera que podemos encontrar cómo Dios nos capacita a través de las pruebas en las que nos vemos envueltos. Y ahí tenemos que aplicar el conocimiento a los casos prácticos. Pero es que yo no sé, dice Santiago también, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en medio de las cosas que tienes que hacer, utiliza los principios de la Escritura y aplica. Utiliza el conocimiento de la Escritura y aplica. Quizá te equivoques una vez y dos, la tercera no te vas a equivocar. Pero tienes que ejercitarte, porque si no te ejercitas, nunca podrás presentar batalla. De ahí que tengamos que ser insistentes en el hecho de que las aflicciones le sirven al creyente para acercarse a Dios, para buscar su dependencia de Dios y para que al orar con conocimiento, por lo que aprendemos en las Escrituras, podamos apropiarnos del consuelo que nos dan sus promesas cuando nos dice: no te dejaré ni te desampararé, pero tú haz lo que tienes que hacer. Enfréntate a la batalla. Y cuando estés en medio de la batalla, Dios te dará las fuerzas. No te dejaré ni te desampararé en la batalla, pero no sentado en tu casita y que Dios actúe por su cuenta, no, en la batalla. Desde luego esto es contrario a como muchos oran pensando que Dios les resolverá sus problemas. Pero esto es falso. Dios no te resuelve tus problemas. Te da el conocimiento y las capacidades para que te enfrentes a ellos. Y esto lo hace por distintos medios. Bien nos enfrenta a través de la providencia a situaciones excepcionales en las cuales tenemos que ejercer porque estamos solos ante situaciones concretas, o bien también utiliza su providencia para introducirnos en medio de una iglesia donde dentro del contexto de la iglesia vamos a ser enseñados, exhortados, guiados, alimentados y corregidos. Y esto es lo que encontramos en nuestro segundo punto: la atención que esa salvación presta a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Fijaos que en nuestro texto es la primera vez que nos encontramos al profeta Gad. Su nombre quiere decir afortunado. Aunque no sabemos nada de su historia o de su trasfondo, el hecho es que aparece aquí en esta historia de David. Su primer mensaje es este para David. Su primer mensaje: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y nos sigue diciendo: y David se fue y vino al bosque de Aret. Había llegado el momento de dejar de lamentarse. Ya sabéis lo fáciles que somos para eso. Pobre de mí, entre 7.000 millones de personas que pueblan el mundo, solo a mí me ha ocurrido esto. Pues ya está bien de lamentarse. Ya está bien de huir, irse de acá para allá sin sentido. Ahora hay que actuar con sabiduría. Las ciudades de Judá necesitaban defensa de sus enemigos y había que actuar para proteger el reino. Es cierto que Saúl era su enemigo y 1000 cosas más, pero el reino era el reino, y él, como uno de los capitanes de Israel y como uno del pueblo de Israel, tenía que proteger el reino. Esto nos muestra que es posible que estemos tan ocupados en nosotros mismos, en nuestras cosas, lo que a mí me pasa, fijaos, en lo que a mí me ocurre, que es que no le ocurre a nadie más. En mí, luego en mí y luego en mí, que nos olvidamos de nuestra misión de servir a Cristo, porque ese terrible egoísmo de pensar exclusivamente en mí anula toda motivación de nuestro corazón y nos hace ser inútiles al reino de Cristo.
De manera que aquí vemos a David que no piensa en mí. Vamos a pensar en el reino. Cuando lo que se espera que hagamos en el cumplimiento de nuestro deber encuentra justificaciones para que no hagamos lo que es nuestro deber, mostramos el peor testimonio que se puede dar y un espíritu egoísta sin nombre. Así que hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto lo que se espera de mí en el cumplimiento de mi deber no lo hago por 1000 justificaciones que expongo? Hay algo que se espera de mí. En mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi iglesia, hay algo que se espera de mí. Pero siempre tengo una excusa por la que no puedo hacer algo que se espera razonablemente de mí. Y por otra parte, yo esperaría que los demás también actuasen así. Es decir, que nadie asumiera su deber. A mí me parecería razonable que todos los demás hicieran exactamente lo mismo que hago yo. Yo esperaría que los demás actuasen como yo en los asuntos del reino. Yo esperaría que los demás diesen el testimonio que yo doy. Me parecería razonable. Si los demás no cumplieran con su deber, ¿cómo funcionaría su hogar? O si yo no cumpliera con mi deber, ¿cómo funcionaría mi hogar? ¿O cómo funcionaría mi iglesia? ¿O cómo funcionaría mi empresa? ¿O cómo funcionaría mi país? Si nadie cumple con su deber, ¿cómo funcionarían las cosas? Fijaos que en esta escena ni David ni sus hombres están haciendo ningún mal. El asunto es que no hacen ningún bien. Y a veces uno se escuda en que no hago ningún mal, pero el asunto es que no hago ningún bien. Todo depende de cómo queramos mirarlo. Pero la Escritura nos llama a que actuemos, a que seamos consecuentes, a que cojamos nuestro llamamiento y nuestra vocación y nos pongamos a trabajar en aquello que Dios ha puesto delante de nuestras manos. Así que no vale, ni David ni sus hombres hacen ningún mal, por lo tanto que sigan ahí tranquilos. No, el asunto es que ni David ni sus hombres están haciendo ningún bien para el reino al que sirven, por lo tanto son inútiles. Y esto es importante para cada uno de nosotros cuando pasamos como cristianos bajo esa actitud de inactividad. Me quedo quieto. Ya el Señor sabrá. Sí, el Señor lo sabe todo, pero tú eres un inútil. Una situación de ese calado es terrible, porque es lo que identifica el Señor en las cartas de Apocalipsis como el que es tibio. ¿Qué dice el Señor del que es tibio? No, si yo no hago ningún mal, ya, pero es que no haces ningún bien. Eres un tibio, te vomitaré de mi boca, no te quiero. Esta persona no es de beneficio, ni aporta sus recursos, ni contribuye para la bendición de otros. Esto es enormemente significativo y muestra una actitud contraria al espíritu de la Escritura. Por lo tanto, te tienes que preguntar, ¿soy yo de bendición para otros? ¿Soy yo de bendición? ¿O no? Bueno, es que yo no soy ni de bendición ni de maldición. Si piensas eso, realmente eres de maldición, porque tienes que ser de bendición. Me tengo que preguntar, ¿promuevo la paz? ¿La unidad? ¿Mis conversaciones edifican? ¿Ayudo al reino de Cristo? ¿Es esta la opinión que mis hermanos tienen de mí? ¿De que trabajo, me esfuerzo, soy íntegro, cumplo con mis responsabilidades en mi hogar, en mi trabajo? Fijaos que cuando el profeta le dice a David que se marche de allí, encontramos a David que atiende su mandato y actúa de inmediato al consejo que se le está dando. A pesar de que David tiene una gran autoridad, asume que hay una autoridad superior a él y que debe atender los medios de gracia que Dios ha puesto a su disposición. Y los medios de gracia, hermanos, no solamente la oración,
que nos aburre. No solamente leer las Escrituras, no solamente venir a la iglesia el domingo, otra vez. Es que Dios también nos ha dado pastores, que es un medio de gracia para que seamos corregidos, alentados, consolados o reprendidos según sea la situación de nuestro corazón. Fijaos que aquí David no se pone a rebatir las palabras del profeta. El profeta le dice, sal de aquí y vete a Israel. Y David no empieza a rebatir las palabras del profeta. No le dice, esa es tu opinión. No. No se pone a cuestionar su autoridad. No. No le amenaza con dejar de ser israelita, porque como también soy moabita, dejo de ser israelita y ya no manda sobre mí, que es la amenaza de muchos creyentes con sus pastores. Tampoco. David escucha la palabra y actúa. En la obediencia de David encontramos un ejemplo para nosotros. Nos dicen las Escrituras, el texto que leíamos en la introducción, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Dios ha establecido en este mundo principios de autoridad, a todos los niveles. Toda organización, sea del tipo que sea, mantiene esa estructura con principios de autoridad. Ya sea a nivel militar, ¿os imagináis un ejército sin autoridad? Ya sea a nivel civil, cómo están constituidos los países, las naciones, a nivel social, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel judicial o cualquier otro tipo de organización que podamos imaginar. Sin este principio de autoridad, nada funciona, es el caos. Todos se ponen a mandar. ¿Y quién hace las cosas? De la misma manera y en medio de su pueblo, Dios ha establecido como principios de autoridad oficios que recaen sobre personas concretas. En el Antiguo Testamento puso Moisés. Ay, si nosotros tuviéramos a Moisés de pastor. Creo que los de Israel no pensaban lo mismo, porque se rebelaron contra él en numerosas ocasiones y lo ponían de vuelta y media. Josué. ¡Guau! Si nosotros tuviésemos a Josué. Y Josué les tiene que decir, vosotros veréis lo que hacéis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si queréis iros, os podéis marchar. ¡Ay, si tuviéramos a Pablo! Pues Pablo también tenía palabras bastante fuertes para muchos de la iglesia. Y tenía muchos problemas en muchas iglesias. Pero Dios ha puesto a hombres con autoridad para que gobiernen su iglesia. En general, el ser humano tiene una indisposición a la autoridad. En general, es la condición natural del ser humano. En el tiempo en el que nos movemos, esto se alimenta, y veréis que a todos los niveles, social, político, económico, los principios de autoridad se intentan quitar de en medio. En la Iglesia, esto es todavía mucho más acentuado. Solo cuando Dios actúa en el corazón, implantando su gracia y dándonos a conocer su palabra, es cuando empezamos a entender por qué Dios hace las cosas así, y es cuando empezamos a asumir principios de autoridad que son los que nos van a guiar y nos van a fortalecer y van a hacer que la iglesia en la que estamos o la familia a la que pertenecemos prospere. La Escritura nos dice que Cristo, que Dios no es el autor de la confusión, pero la confusión y el tumulto es inevitable donde no hay ningún principio establecido y por lo tanto ningún reconocimiento de los líderes que deben gobernar la iglesia. Cuando no hay líderes, el caos es absoluto. Pero los gobernantes que Cristo ha instituido para su iglesia, aunque no tienen el poder para gobernar según sus intereses o propósitos personales, sí que han sido puestos por mayordomos de Dios. Han sido puestos por Dios como sus mayordomos. Están para servir y sirven de acuerdo a la ley de Dios y a su palabra revelada. Este es su propósito y este es su oficio dentro de la función establecida. Esta posición implica que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la supervisión de aquellos sobre los que Dios le ha puesto para pastorear sus almas. Tiene la responsabilidad. Y no olvidemos, hermanos, que todos somos creyentes voluntariamente.
A ninguno nos pusieron una pistola en la cabeza y nos dijeron, o te conviertes o te pego un tiro. Eso lo hicieron los primeros españoles que fueron a América, que con una espada en la mano le decían a los nativos, o te conviertes al catolicismo o te cortamos la cabeza. Y todos se convertían. Es increíble. A nosotros no funciona de otra manera, porque entendemos que es Dios el que convierte. Por lo tanto, todos estamos aquí voluntariamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, asumimos sus mandatos y principios que Dios establece en su palabra. Y hay principios de autoridad que debemos respetar. Los ministros de Cristo, al igual que el resto de creyentes, buscan en su ámbito de trabajo agradar a Dios, traer consuelo y guía a su pueblo, servir a los intereses del reino de los cielos y honrar su profesión, predicando con rigor y aplicando con rigor las Escrituras. Esto es lo que tienen que hacer. Nada más y nada menos. Así que no podemos pasar por alto la responsabilidad de nuestros pastores y las decisiones que en ocasiones tienen que tomar. Muchas de ellas no nos gustan, pero hay decisiones que hay que tomar. Mientras que, por otra parte, tienen que actuar también dentro de los límites de ciertas reglas generales y principios prescritos por la Escritura, y desde luego no deben introducir en el culto público, en la adoración pública y en la relación con el resto de los miembros absolutamente nada que deshonre a Dios o que sea de perjuicio para los intereses del reino de los cielos. Esto es lo que esperaríamos de los soldados para con David, y esto es lo que esperamos de todos los soldados de Cristo para su reino. Lo mismo. A la vez tenemos que decir que el bien del pueblo de Dios, o trabajar para el bien del pueblo de Dios, no es hacer lo que el pueblo de Dios quiere oír o quiere hacer. No, porque a nosotros nos deben guiar las Escrituras. Es lo que pasa en las familias. ¿Tú quieres tener paz en tu familia? Obedece a tus hijos. No tendrás ningún problema. ¿Tú quieres tener paz absoluta en la iglesia? Obedece a las ovejas. No tendrás ningún problema. ¿Qué quieren las ovejas hoy? ¿Alfalfa? Pues le das alfalfa. Hoy, ¿qué quieren comer? Algarrobas. Pero esto es para los cerdos. Bueno, pero las ovejas también quieren. Pues algarrobas. Tú le das lo que quieres, lo que quieren las ovejas, y no tienes ningún problema. Pero cuando pones la palabra de Dios en su sitio, las cosas cambian. Cuando en la familia los padres ponen los principios de autoridad en su sitio, los hijos se rebelan. Y cuando en la iglesia las cosas están en su sitio, algunos se inquietan. Si el pastor te está exhortando o guiando en algún asunto que has debido pasar por alto seguramente, asegúrate cuando le respondas al pastor de que en tu respuesta no estás deshonrando a Dios. Asegúrate. Asegúrate de que no estás atentando contra algún principio establecido en las Escrituras, porque el pastor me ha puesto... Asegúrate de no estar atentando contra algún principio. Asegúrate de que tu conducta mantiene en su sitio el testimonio. Asegúrate. Asegúrate de que en esa respuesta que le estás dando al pastor estás edificando a la vez a la iglesia. Asegúrate. Asegúrate de que guardas la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si nada de todo esto lo tienes en cuenta, estamos hablando de otra cosa, completamente opuesta a lo que aparentemente vemos a la superficie. Ahí hay que indagar, porque el tema está muy mal en el fondo. ¿Cómo podría David ser más útil al reino? ¿Cómo? Si no le hubiera dicho nada el profeta Gad, sin duda David habría seguido tranquilamente en aquel lugar, viviendo apaciblemente. Pero Dios actuó directamente para traer su palabra a través del profeta, y le llamó. No se le dieron instrucciones precisas a David, pero sí se le dieron principios, de manera que si David obedeció al profeta, esto es lo que nos queda registrado por el Espíritu Santo para que tomemos buena nota de nuestra disposición hacia el gobierno que ejercen nuestros pastores cuando nos dan el toque de atención sobre algo. Y entonces, cuando nos llaman la atención sobre algo, nos exhortan o nos previenen sobre algo, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice el apóstol a los hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos cuando me caigan bien. No, eso no lo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos cuando me digan lo que yo quiero oír y pueda hacer lo que yo quiera. Tampoco dice eso.
Dice simplemente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas. Estas palabras incluyen que hay que tener respeto al oficio pastoral. Dios ha puesto en medio de su pueblo los medios necesarios para el buen funcionamiento y el orden de la Iglesia. Está establecida, como bíblicamente Dios nos muestra en su palabra. Sin figuras de autoridad el orden no existe, ni se puede desarrollar una organización para cumplir su propósito específico sin que haya alguien que gobierne. Imposible, en ningún ámbito de la vida. Por lo tanto, queda sumamente claro por el uso de estas palabras que hay dos clases de funciones distintas en cómo se funciona en este mundo. Y por supuesto en las responsabilidades que hay dentro de la Iglesia como pueblo de Dios. Los que gobiernan y los que son gobernados. Pasa igual en nuestro país. Los que gobiernan y los ciudadanos. Pasa igual en mi empresa. Los que dirigen la empresa y los que asumen las órdenes. Y pasa igual en cualquier institución del mundo. Los que dirigen y los que son dirigidos. En cuanto a la Iglesia, esto presupone una situación permanente entre los deberes de cada clase de funciones que quedan aquí definidos en las Escrituras y que son para aplicar según el oficio y la responsabilidad de uno, los pastores, los que dirigen, y la obligación de los otros, las ovejas. Porque no esperamos que haya cabras, esperamos que haya ovejas. Los deberes que se prescriben contienen un resumen de todos aquellos que se relacionan con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la Iglesia. Y esto implica, por las palabras del apóstol, obediencia debida a los gobernantes que nos dirigen y nos amonestan en el nombre del Señor. El debido respeto a su oficio. Por lo tanto, como estos son los principios que establece la Escritura, ¿debía David obedecer a Gad? ¿O no? Todos diremos, por supuesto, que debería obedecer a Gad. Y si él no debería obedecer por la autoridad que representan los profetas en el Antiguo Testamento, ¿por qué no deberían obedecer los miembros de las iglesias a sus pastores con la autoridad que les da el Nuevo Testamento? Los pastores tienen la responsabilidad de explicar y aplicar las leyes de Dios. Como siempre decimos, aseguraos de que estéis en una iglesia verdadera, que no estéis en una sinagoga de Satanás, porque entonces nada vale. Pero cuando os aseguréis de que estáis en una iglesia verdadera, que todo encaja en la mente, que la motivación es la correcta y que la esperanza es la adecuada, entonces hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos que aplicar la exhortación a Timoteo, cuando nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si Timoteo iba a ser pastor en una iglesia, esto que era para el pastor es para cada uno de los miembros. Es decir, lo que va a hacer el pastor con nosotros es predicarnos la palabra. Nos va a instar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando no nos apetece, también lo hará. Nos va a redarguir, nos va a reprender, nos va a exhortar con toda paciencia y doctrina. Y lo que nosotros tenemos que tener los oídos es lo suficientemente atentos para que cuando estamos siendo reprendidos con toda paciencia y doctrina, que entendamos la doctrina. No que manipulemos las Escrituras, la enfoquemos desde nuestra perspectiva y digamos, pero yo no estoy haciendo ningún mal. No, es que no estás haciendo ningún bien. Entonces, cuidado con retorcer las Escrituras para salir con nuestro propósito. Por otra parte, también tenemos que decir que los pastores no tienen un poder arbitrario, no pueden hacer lo que les parezca y no pueden tener sometida a una tiranía a la Iglesia. No pueden sacarle el dinero y poner música emotiva para vaciar sus bolsillos. No. Cristo pone unos límites que Él ha prescrito en su palabra, pero dentro de esos límites no podemos olvidar que los pastores son los que gobiernan. Y es el deber de los miembros asumir la autoridad que Dios ha establecido sobre su pueblo. Cuidado con atentar contra los pastores. Cuidado. Los pastores, desde luego, no deben aspirar a un grado más alto de autoridad de la que le conceden las Escrituras. Pero tampoco deben estar satisfechos con un grado más bajo de autoridad que la que les ha sido concedida por Cristo, que es el Señor de la Iglesia. Y se las ha concedido a ellos, a los pastores. Por lo tanto, nos encontramos, por una parte, que los miembros de la Iglesia deben guardar un equilibrio prudente para no someterse de forma servil a una tiranía que Cristo nunca ha instituido en medio de su pueblo,
y por otra, deben guardarse de atentar o rebelarse o cuestionar o hacer cualquier tipo de atentado contra la autoridad del pastor que está bíblicamente puesto en su oficio. John Owen decía que el doble deber que aquí se manda implica el tener respeto hacia las dos partes de su oficio, a saber, la enseñanza y el gobierno. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Desde luego David, siendo quien era, se sometió en obediencia a la autoridad que Dios había establecido como un medio de gracia para él. David lo tenía clarísimo. Se dejó guiar y eso trajo beneficio para el reino. No solamente para él, que cumplió y fue fiel para con Dios, sino beneficio para el reino. La palabra obedeced en nuestro texto de Hebreos 13 es una disposición a la obediencia que se genera de una convicción. Estoy seguro, esa es mi convicción. Me tengo que someter en obediencia. Dice un comentarista, la mente se ajusta a la predicación del Evangelio, porque es aquello que él cree firmemente y entonces lo acepta. Cuando uno cree una cosa de verdad, asume todo lo que viene después. Si tú amas a tu esposa de verdad, vas a asumir todo lo que venga después. Y si tú amas a tu hijo de verdad, vas a asumir todo lo que venga después. Ahora, tenemos que tener una convicción de estar sustentados en fundamentos verdaderos, porque si no puede ocurrir otra cosa. Hechos capítulo 5, versículo 36. Antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A esto se unió un número como de 400 hombres, también 400. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. En el relato de David, 400 hombres le siguen, firmes, con valor, dispuestos a someterse a las normas del reino, de ser bendición para el reino. Pero aquí hay también una disposición. En el caso de David había una disposición legal, una motivación correcta y una esperanza. En el caso de estos que nos narra aquí el libro de Hechos, hay una disposición ilegal, una motivación incorrecta y una esperanza perversa. Y es así como se manifiesta normalmente Satanás para producir el engaño y llevar a la gente a la condenación. Y es la de obedecer a la mentira del gran usurpador, mentiroso y homicida que es Satanás. Hay una motivación incorrecta y es tratar de justificar mi pecado cuando estoy siendo exhortado y entonces saco todo el arsenal que se me ocurre para justificar mi pecado. Y hay una esperanza perversa, que es la de creerme que no pasará nada aunque le mienta al pastor y atente contra su autoridad. Si crees que no pasa nada, no sabes el Dios en el que crees. No solamente se nos dice que debemos obedecer a nuestros pastores, sino también sujetaos. Obedecer tiene que ver con la conducta. Sujetaos tiene que ver con la actitud. Es una disposición del corazón que debe brotar de un espíritu agradecido a Dios por darnos su palabra y los medios de gracia oportunos que nos van a alimentar, que nos van a guiar y que nos van a consolar. Calvino lo expresó muy bien cuando dijo: Él ordena primero la obediencia y después la honra que debemos dar a nuestros pastores. El deber que aquí se nos manda puede resumirse así: cultivad un espíritu dispuesto para someteos a los medios de gracia al cual pertenecen los pastores, porque los pastores también son un medio de gracia. Estaba comentando antes con un hermano, y lo he repetido entre vosotros un par de miles de veces, que el mayor castigo que Dios le da a su iglesia es que le quite a los pastores. Ese es el mayor castigo que puede tener una iglesia. Así que cuando tenemos pastores que nos apacientan con ciencia y con inteligencia, no nos rebelemos contra los pastores, no atentemos contra su autoridad, no les engañemos contándole cosas que no son, y no le presentemos batalla cada 2 por 3 cuando no nos interesa lo que nos dicen. Al vivir en una sociedad tan individualista como la nuestra, se mundanaliza todo lo que podamos hacer en cuanto a este medio de gracia, porque el mundo en el que vivimos menosprecia los principios de autoridad
Y esto se introduce en la iglesia sutilmente, de manera que las ovejas no mantienen una comunión adecuada con sus pastores, que muestra en el fondo un desapego tremendo al principio bíblico. No se sujetan a sus pastores porque los tienen lejísimos. Claro, si tuviésemos 4.000 miembros en la iglesia y un pastor solo, sería entendible. Por favor, como la iglesia de nuestros hermanos en IBSJ, pídele cita a la secretaria para ver si dentro de 3 meses tiene un hueco. Pero no es el caso. Sin embargo, los resultados son exactamente los mismos. La oveja que no abre su corazón con su grave problema se expone evidentemente a no ser guiado, y el problema seguirá creciendo. Se hará evidente a todos el problema que hay de fondo, y el pastor tendrá que exhortarle. Digo problema por no decir pecado. Y es entonces cuando el pastor le exhorta, porque ya el tema se ha desbordado, cuando esta persona se resiente contra el pastor, muestra su desprecio hacia el pastor, muestra su desprecio hacia el oficio, y no se da cuenta de que con ello está despreciando a Dios, a su palabra y a los medios de gracia que Él ha establecido para guiar a su pueblo. Se cree que es un asunto del pastor y él, que es un asunto personal. No os equivoquéis. Si una persona no hace uso de los medios de gracia en su momento, si no permite que su corazón sea tratado, porque claro, ¿cómo le voy a decir esto al pastor? O al pastor, ¿qué le importa? Que es también lo que muchos piensan en su mente. Es como decir, ¿y al médico qué le importa si me ha roto una pierna? Pues efectivamente, al médico no le importa nada, pero tú te vas a quedar cojo para toda la vida. Pues esto es lo mismo que ocurre con la fe. ¿Al pastor qué le importa lo que me pase? Bueno, pues si dejas que pase el tiempo, aquello se va a cangrenar y te va a producir muchos problemas. De tal manera que tarde o temprano va a salir a la luz. Y cuando salga a la luz, el pastor va a sacar el hacha y va a cortar todo lo que esté mal y fuera de su sitio. Y entonces, ¿cómo me hace a mí esto el pastor? Se inflan las agallas y la gente explota. Pero es porque no has tratado el asunto desde el principio. Esto no es lo que vemos en David tampoco. Asume la posición que el profeta tenía como un medio de gracia enviado por Dios para su guía. Se somete a su consejo y actúa. No se puso a discutir, que es lo que hacen muchas ovejas con sus pastores. El pastor le dice algo y la oveja se pone a discutir. No negó la realidad, que yo soy así en la vida. Tú no me has visto jamás hacer esto. Tenemos 18 metros de película que lo muestran. No, cuando tú señalas a alguien por su pecado, es un ángel que acaba de caer del cielo. Nunca ha hecho nada. David no negó la realidad. David se pudo actuar de inmediato, lo cual muestra que estaba en sintonía con Dios, porque aquel que está en buena sintonía y en buena comunión con Dios tiene un corazón dispuesto a obedecerle. Tiene un corazón dispuesto a someterse a través de los medios de gracia que Dios mismo ha instituido. Y esta disposición de David es la que se espera en todos los verdaderos creyentes. Si el pastor me tiene que decir algo, tendrá sus buenas razones para decirlo. Porque aunque yo no vea que yo estoy haciendo esto, si todos los demás lo ven, el problema lo tengo yo, no lo tienen todos los demás. Por lo tanto, esperamos, de verdad, que el pastor no tenga que estar peleando contra una oveja que no quiere entender. Esperamos que el pastor no tenga que estar librando una batalla para que esa persona no cause más mal testimonio. Esperamos que el pastor no tenga que estar en tensión continua para someter la rebelión. Esperamos que el pastor no tenga que estar inquieto por el alcance del pecado que se está cometiendo y que la persona en cuestión se niega rotundamente a aceptar y a negarse a todo lo que eso implica. Esperamos que el pastor no se esté quejando, sino que pueda dirigir al pueblo de Dios con alegría. El que está en buena sintonía con Dios, la misma palabra de Dios le basta para entender su situación. El mensaje de la palabra que hoy se predica llega a mi corazón y sé qué es lo que tengo que corregir. El asunto es que si yo no lo corrijo, vendrá el pastor y me corregirá. Pero yo soy el primero que tengo que corregirlo, porque si yo lo corrijo no pasa nada. El problema, y pasa, es cuando no corrijo. El que está en buena sintonía con Dios toma las medidas inmediatas para corregir lo deficiente, su conducta y su actitud, las dos cosas.
Y cuando no ha sido consciente de que está cometiendo un pecado y es exhortado por su pastor, muestra con un espíritu humilde su disposición a corregir lo deficiente. Y asume la autoridad pastoral. Y se pone a trabajar. No se pone a cuestionar, no se pone a rebatir, no se pone a negar o no se pone a decirle al pastor: como me sigas diciendo esto, me voy de la iglesia. Yo sé que lo repito muchas veces, pero lo repetiré tantas veces como sean necesarias por las veces que a mí me lo dicen. Entonces, como a mí me lo dicen, yo también lo digo. Si queréis que no diga nada de esto, que nadie me lo diga a mí. Pero evidentemente no voy a decir algo que no es delante de la congregación. La persona que tiene un espíritu humilde, cuando no ha sido consciente de en dónde ha caído, muestra las consecuencias de lo que el Espíritu de Dios hace en su vida. Promueve la paz, busca la unidad, busca ser útil al reino de Cristo, busca ser de bendición a otros y asume la autoridad que ha sido puesta por Dios. Esto es lo que vemos en David. Algunas preguntas para terminar. Todos pueden ver en mí la actitud de David en su obediencia hacia un medio de gracia, como es el profeta en aquel tiempo y los pastores ahora, a la cual David se somete. Yo como cristiano puedo decir que todos los demás pueden ver en mí también ese sometimiento a los medios de gracia que Dios ha puesto en medio de mi iglesia, que es mi pastor. Si se lo preguntan los demás, ¿pueden ver esto? Si no te fías, pregúntaselo a tu pastor, que seguramente te lo va a decir. Otra pregunta. Evidentemente asumo que Cristo es mi Salvador, por eso estoy aquí en este día. Pero asumo también que Cristo es mi Señor y que debo someterme en obediencia a Él y a las autoridades delegadas que Él mismo ha establecido en medio de su iglesia. Señor, cuánto te quiero, moriste por mí. Todo eso es cierto. Ahora, siguiente capítulo. Dios ha establecido de qué manera Cristo murió por su iglesia. No por Pepito, Juanito y Manolito, que también, pero en el contexto de su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Cristo estableció su iglesia. Y Cristo puso sobre su iglesia pastores y maestros para que la dirijan. Entonces, yo me someto en obediencia a Cristo y a las autoridades delegadas que Él mismo ha establecido en medio de la iglesia, o depende de si me gusta el pastor y si me gusta lo que me dice. Cuando estoy en medio de una situación difícil y pido el consejo, ¿estoy dispuesto a aceptar el consejo como David? ¿O si no es lo que me gusta, sigo mi propio camino? Aunque eso sea un desastre. Pero es que el pastor no se puede meter en mi vida. Pero luego los problemas se los come el pastor. Asumo que no soy soldado a mis propias expensas y que debo estar inmerso en el contexto de una iglesia bíblicamente establecida, comprometiéndome a lo que el Señor de la iglesia ha determinado para mí como hijo suyo. ¿Lo tengo asumido que esto es así? Asumo que cuando el pastor me enseña y luego aplica la palabra a mi situación particular, ¿lo hace para mi edificación? ¿O es que el pastor me tiene tal manía que es que va a ver si me pilla para derribarme? Si piensas eso, estás completamente equivocado. Asumo que cuando el pastor me enseña y luego aplica la palabra a mi situación particular, lo hace para mi edificación y por tanto no tiene otro propósito sino que yo sea útil al reino de Cristo, como lo fue David. ¿O piensas perversamente de tu pastor que cuando se acerca a ti para decirte algo lo hace con otro objetivo? Asumo la autoridad de aquel que es mi pastor, a quien bíblicamente por mandato de Cristo debo respetar y someterme en los asuntos espirituales que son de los que me va a hablar, para tratar mi conducta y mi actitud y librarme de un juicio que sin duda va a caer sobre mí por mi pecado y por mi desobediencia. Hazte todas estas preguntas, háztelas y asegúrate, cuando te sientes con tu pastor, de saber cómo Dios ha estructurado la iglesia para honrar su nombre y para tu bien. Asegúrate. Antes eras hijos de ira,
Antes éramos todos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, como estos hombres que nos cita aquí David. Pero Cristo le dio sentido a nuestra vida, nos dio una razón para luchar por su reino y puso en nuestro corazón una esperanza. David asumió la autoridad. David honró a Dios, trabajando para el reino. David aceptó este medio de gracia. Por lo tanto, David pudo ser útil a su reino y útil a su Dios. Y nos deja un testimonio y un ejemplo envidiable. El asunto es, ¿y tú quieres ser como David? ¿Tú quieres ser como David? Pues esa es la pregunta que nos queda a todos nosotros. ¿Tú quieres imitar a David? Vamos a terminar en oración.